Una mujer llamada Rita Hayworth nunca existió. Cabello rojo, piel de porcelana, frente despejada y una sonrisa deslumbrante conocida en todo el planeta fueron el resultado de 2 años de dolor físico y una transformación estética en los despachos de Columbia Pictures. La verdadera chica se llama Margarita Cansino. En 1946, el retrato de la diosa resultante fue adherido a una bomba atómica estadounidense lanzada sobre el atolón Bikini. Rita se enfureció, pero incluso para protestar contra su propio rostro en un arma de destrucción masiva, necesitaba el permiso del hombre que poseía su contrato. Esta es la historia de una mujer cuyo rostro deseaban millones, pero cuya verdadera voz nadie quería escuchar. Y para entender cómo Margarita Cansino se desvaneció dentro de Rita Hayworth, hay que regresar a la Tijuana nocturna, a una niña de 12 años que bailaba frente a hombres perdidos en el aislamiento mientras sus compañeras dormían. Margarita nace en 1918, en el seno de una familia de bailarines profesionales. Su padre, Eduardo Cansino, proviene de una dinastía española de artistas del flamenco y ve la danza no como un simple hobby, sino como un oficio familiar. Su madre, Volga Hayworth, actúa en espectáculos estadounidenses. En su hogar, la música es sinónimo de trabajo, y el cuerpo de una niña pronto se convierte en una herramienta laboral. Eduardo comienza a entrenar a Margarita casi tan pronto como ella logra mantenerse en pie con seguridad. Le exige la precisión y resistencia de una artista adulta. Los errores se repiten. El cansancio no es motivo para detenerse. Los pies arden, los músculos se tensan, pero el ritmo sigue. Giro, golpe de tacón, castañuelas, otro giro. Así aprende su primera ley profesional. El dolor no cancela la actuación si el público ya está esperando. Cuando la Gran Depresión golpea los ingresos de la familia, Eduardo crea el número Los Cansino Bailarines. Su compañera es su hija mayor. Margarita es sacada de la escuela y a los 12 años su mundo se reduce a ensayos, vestuarios, viajes y clubes nocturnos. Los libros de texto desaparecen, las compañeras de clase desaparecen, solo queda el trabajo del que depende la familia. La mayoría de las actuaciones tienen lugar en Tijuana. Por las noches, los estadounidenses acuden en masa en busca de alcohol barato, casinos y diversiones que en casa se consideran demasiado arriesgadas. En los clubes flota un pesado olor a tabaco, alcohol y cuerpos sudorosos. Los vasos tintinean, los hombres gritan por encima de la música, y en el foco de luz del escenario aparece una niña maquillada para parecer mayor desde lejos. La diferencia de edad entre ella y su padre es demasiado evidente, por lo que Eduardo a veces presenta a Margarita como su esposa. En el escenario, padre e hija interpretan a una pareja de baile adulta. Él la atrae hacia sí. Ella debe mirarlo a los ojos y moverse de tal manera que el público vea a una mujer, no a una niña. Los hombres junto al escenario silban y lanzan propuestas. Después del número, Eduardo recoge el dinero. Margarita se cambia detrás de un delgado tabique y espera su próxima salida. Ella no elige la música, el vestuario, el compañero ni el momento de terminar. Su padre decide a quién sonríe y cuánto vale esa sonrisa. Margarita aporta ingresos a la familia, pero casi no tiene vida propia y no puede buscar protección en un adulto. El adulto del que debería esperar protección es también su empleador. Para Eduardo, este número es una forma de salvar el sustento familiar. Para la Margarita de 12 años, es la pérdida del derecho a la infancia. Su escuela realmente le da la precisión que más tarde hará que Fred Astaire la llame una de las mejores compañeras. Pero talento y trauma crecen de la misma raíz. Su padre le enseña a moverse como si su cuerpo no conociera el cansancio, y al mismo tiempo le muestra que ese cuerpo pertenece a quien paga la música. En el escenario, Margarita adquiere la habilidad que la convertirá en una gran estrella de cine, ocultar lo que sucede dentro de ella. La sonrisa pertenece al número, la mirada al público, el cuerpo al ritmo y a las órdenes de su padre. Solo cuando se apagan las luces puede volver a ser una niña. Pero no por mucho tiempo. Adelante están el camino, el ensayo y la próxima noche. Así se forma la regla que gobernará su vida mucho más allá de cualquier contrato.
La libertad parece egoísmo si otras personas viven gracias a tu consentimiento. Rechazar bailar no solo significa decirle no a su padre. Significa privar a la familia de dinero, destruir el número y ser una hija ingrata. Por eso Margarita no discute, se adapta. Es en uno de esos clubes donde la notan personas del cine. La cámara se enamora de inmediato no solo de su rostro, sino de su movimiento. Margarita ya sabe cómo entrar a un lugar para que las miradas la sigan y mantener la sonrisa sin importar lo que suceda fuera del escenario. Sin embargo, Hollywood rápidamente define su lugar. Para ser la protagonista de una historia romántica estadounidense, parece demasiado extranjera. Le dejan papeles de mexicanas, bailarinas exóticas y chicas de cabaret, lo suficientemente hermosas para seducir al héroe, pero no lo suficientemente americanas para quedarse con él al final. Margarita solo puede entrar a Hollywood por la puerta lateral, y entonces aparece Eddie Judson, un hombre más del doble de su edad, seguro, emprendedor y muy consciente del valor de la vulnerabilidad ajena. Promete liberarla de su padre, convertirla en estrella y darle una vida propia. Para una chica criada bajo control constante, el matrimonio parece la única forma legítima de salir de la familia. Ella ve a un salvador. Judson ve un activo raro, belleza, disciplina y la costumbre de obedecer. Margarita aún no sabe que salida y libertad no son lo mismo. Después de la boda, Judson realmente la aleja de su padre. Pero en lugar del compañero de baile, lo ocupa rápidamente un gerente. Él elige la ropa de su esposa, controla su peso, organiza sus encuentros y le explica a quién debe sonreír. El control vuelve a disfrazarse de cuidado. La sumisión se convierte en una necesidad profesional. Cualquier objeción se transforma en ingratitud. Después de todo, él supuestamente la salvó, y ahora hace todo por su futuro. Judson lleva a Margarita por los clubes y la presenta a las personas adecuadas. Ella debe ser amable, mantener la conversación, permitir que su interlocutor se sienta importante. Él se aparta y observa. Si el encuentro resulta en una audición o un cadet, un contrato, el mérito es suyo. Rita poco a poco se hace conocida, pero el dinero, las reuniones y las decisiones permanecen en manos de su esposo. Cuando Margarita llega a Columbia Pictures, el estudio ve el mismo problema que Judson. Ante ellos hay una hermosa bailarina, pero su origen español se lee demasiado claro en su apariencia y apellido. El Hollywood de mediados de los 30 ama la belleza étnica, siempre y cuando pueda mantenerla a una distancia segura de la protagonista. La morena Cansino puede bailar en una taberna o aparecer en algunas escenas impactantes, pero la mujer por la que toda la sala debe preocuparse debe parecer más familiar, más blanca, más americana. El racismo del sistema de estudios rara vez suena como odio abierto. Más a menudo adopta un tono empresarial. El nombre es difícil de pronunciar. El rostro es demasiado diferente. El público no lo entenderá. El tipo limita los roles. Cada frase parece práctica. Juntas, le comunican a Margarita que su origen es un defecto de fabricación. El principal problema declarado es la baja línea del cabello. El cabello oscuro y espeso en las sienes visualmente estrecha la frente y, según los especialistas del estudio, delata un tipo español. Cambiar el peinado no es suficiente. Hay que cambiar la misma línea donde crece el cabello. Sientan a Margarita en una silla. En cada folículo piloso introducen una fina sonda metálica. Luego aplican corriente eléctrica que destruye la raíz. El cabello muerto se extrae con pinzas y pasan al siguiente. Sonda, corriente, pinzas. De nuevo sonda, corriente, pinzas. Para elevar la línea de la frente, el procedimiento debe repetirse cientos y miles de veces. No es un solo día heroico de dolor. Las sesiones se extienden durante meses. La piel se inflama y se hincha, se cubre de costras, sana, y vuelve a encontrarse con la aguja. El trabajo avanza milímetro a milímetro. Eliminan del rostro, sección por sección, los signos de origen que el estudio considera un obstáculo. Pero esta no es la historia de una chica vanidosa dispuesta a todo por la belleza.
A Margarita no le ofrecen una elección libre entre dos vidas equivalentes. Le explican de hecho, o permite que la transformen, o sigue interpretando bailarina sin nombre y regresa a un mundo donde su trabajo sigue siendo manejado por su padre o su esposo. Ella elige el dolor no porque odie su propio rostro. Elige la oportunidad de pasar a una dependencia que al menos promete fama y dinero. Después de la frente, cambian el cabello. Lo aclaran y eligen un tono rojizo que resplandece en la fotografía a color y se lee bellamente en el cine en blanco y negro. Le recomiendan evitar el sol, su piel morena se oculta bajo un maquillaje más claro. Luego eliminan el apellido. Cansino cede su lugar al nombre materno Hayworth, corto y seguro para el cartel estadounidense. Margarita Carmen Cansino se convierte en Rita Hayworth. Hollywood cambia constantemente nombres y biografías, pero aquí, el seudónimo es el último detalle de una reconstrucción física. La alta frente despejada, la piel clara, el cabello rojizo, el nuevo nombre. Ahora la apariencia de la mujer ya no cuenta su verdadera historia. América puede mirarla y no ver a la niña española que bailaba por las noches en Tijuana. El estudio obtiene exactamente lo que quiere. La cámara descubre en Rita una combinación sorprendente: la apariencia de una mujer segura de su propio poder y la timidez de alguien que casi no lo siente. En pantalla, con un simple giro de cabeza, puede detener una conversación. Después de la orden de corte, vuelve a ser callada, tensa y dependiente de la opinión de quienes le explican cómo ser correctamente Rita Hayworth. Cuanto más notable se vuelve su carrera, más controla Judson el dinero. Según testimonios biográficos, la actriz que gana miles recibe solo una pequeña suma para gastos personales. Su rostro aparece en los carteles, pero no siempre puede comprar un boleto y salir por su cuenta. Para el mundo exterior, Rita es una estrella en ascenso. Dentro de casa, sigue siendo una mujer a la que le dan su propio dinero. Judson le recuerda que sin él, volverá a ser una bailarina sin importancia. El pasado en Tijuana, que el estudio se esfuerza por borrar de la biografía, él lo conserva como medio de presión. Si Rita se va, dice él, la prensa sabrá dónde y cómo trabajó. La nueva imagen de la impecable belleza americana podría destruirse devolviéndole el nombre de Margarita Cansino. En 1942, finalmente solicita el divorcio. La libertad le cuesta casi todos sus ahorros y duras condiciones financieras. A los 24 años, una de las actrices jóvenes más reconocibles sale del matrimonio casi sin dinero, pero por primera vez no espera el permiso del hombre que maneja su vida. Es una victoria, y sin embargo, no cambia la creencia principal que lleva desde la infancia. La libertad debe ser otorgada por la persona correcta. Solo hay que encontrar al hombre que abra la puerta y no pida la llave a cambio. El siguiente es Orson Welles. Orson Welles parecía ser la antítesis de Judson. No contaba calorías, no negociaba a sus espaldas con productores, ni veía su carrera como un negocio conjunto. Hablaba de teatro, política, libros y el futuro del mundo. A los 25 años, ya había aterrorizado al país con su emisión de La Guerra de los Mundos y filmado El Ciudadano Kane. En cualquier habitación, él era el más inteligente, el más ruidoso, el más visible. Según una historia conocida, Welles se interesó por Hayworth al ver una foto en la revista Life. En la imagen, Rita estaba sentada en una cama con un camisón de seda, una fantasía bélica cuidadosamente elaborada sobre una mujer esperando a su hombre en casa. Welles señaló la página y declaró que quería casarse con esa mujer. Apenas la conocía y casi no había visto sus películas. Como millones de otros, primero fue atraído por la imagen. Rita no aceptó de inmediato reunirse. Después de Judson, la insistencia de un hombre adulto sonaba más a advertencia. Pero Welles sabía cómo encantar. Su barítono convertía una frase común en un monólogo, y su atención hacía sentir que en la habitación solo existía una persona, aquella a quien él miraba. Para una chica que su padre sacó de la escuela, Welles no era solo un amante. Parecía la entrada a un mundo del que alguna vez fue excluida. Se casaron en 1943. Los periódicos llamaron a su unión La Bella y el Genio, pero la verdadera distancia entre ellos se revelaba no en las fotos, sino en la mesa del hogar.
En las cenas, escritores, diplomáticos y gente de teatro discutían sobre Roosevelt, la guerra y el futuro de Europa. Rita se sentaba al lado, en silencio, tratando de no perder el hilo de la conversación. Cuando finalmente intervenía en una discusión, Wells podía interrumpirla y casi de inmediato cambiar su atención al interlocutor que hablaba más rápido y con más seguridad. Más tarde, cuando los invitados se iban, Rita abría los libros que su esposo dejaba y lentamente pasaba el dedo por las líneas, intentando recuperar la escuela que alguna vez cambió por castañuelas y clubes nocturnos. Durante el día cocinaba, cuidaba el jardín y esperaba a su esposo para cenar. Él vivía de proyectos, trabajaba de noche y volvía a irse. Rita quería un hogar donde finalmente no tuviera que encajar, pero junto a Wells, cada vez más se sentía como una niña, no lo suficientemente inteligente para la habitación a la que había sido invitada por otro. En 1944 nació su hija Rebecca. Rita intentaba cada vez más construir un hogar normal, mientras Wells desaparecía con más frecuencia. Él necesitaba una musa capaz de moverse a la velocidad de su intelecto. Ella necesitaba a alguien junto a quien finalmente pudiera dejar de encajar. Se amaban no solo el uno al otro, sino también las promesas que veían en el otro. Pero esas promesas resultaron imposibles de cumplir. Mientras el matrimonio comenzaba a desmoronarse, la carrera de Rita despegó a alturas que ni siquiera Columbia esperaba. En 1946 se estrenó Hilda. La trama del filme era enredada, pero los espectadores no recordaron eso. Recordaron el momento en que la protagonista echaba la cabeza hacia atrás y su cabello rojo irrumpía en escena. Recordaron el vestido negro sin tirantes, el guante quitado lentamente y la canción Put the Blame on Mame. En esa escena casi no había desnudez, sin embargo, Hayworth creaba la sensación de romper una regla que nadie había formulado. Hilda se convirtió en la fantasía de la América de posguerra, un peligro que se podía comprar con un boleto, una libertad sexual permitida porque al final la protagonista sería devuelta a la moral habitual. En pantalla, Rita parecía una mujer que conocía exactamente el poder de su cuerpo y disfrutaba del control sobre los hombres. Detrás de cámaras, casi no tenía ese poder. Sus fotos eran llevadas en los bolsillos de los soldados, colgadas en los cuarteles y pintadas en aviones. Millones de hombres veían en ella la promesa de una vida después de la guerra. Ni la timidez, ni el miedo, ni la infancia en Tijuana cabían en esa fantasía. Fue entonces cuando su rostro apareció en una bomba atómica. El deseo ajeno se separó definitivamente de la mujer viva. La imagen de Rita podía adornar armas sin pedirle permiso. Cuando quiso protestar, el estudio le recordó nuevamente a quién pertenecía el derecho de hablar en su nombre. Hilda le dio inmortalidad y al mismo tiempo la encerró en un papel imposible de igualar fuera de la pantalla. Los hombres entraban en su vida esperando a la mujer del vestido negro y encontraban a alguien que soñaba con preparar la cena y no seducir a nadie más. De ahí nació su famosa frase: los hombres se acuestan con Hilda, pero se despiertan conmigo. Cuanto más deseaba América a Rita Hayworth, menos espacio quedaba para Margarita Cansino. El estudio no la destruyó de un solo golpe. Hizo algo más efectivo. Creó una versión que resultó ser más exitosa que el original. Pero Orson Welles decidió que podía liberar a su esposa de Hilda. Para ello, cambiaría nuevamente su apariencia. Al momento de filmar La Dama de Shanghai, la larga melena pelirroja de Rita Hayworth era casi propiedad de Columbia. El estudio construía campañas publicitarias alrededor de ella, y el público reconocía a la estrella por su silueta inconfundible. Pero para la película de Orson Welles, esa imagen no encajaba. Necesitaba una rubia fría y peligrosa, una mujer de cine negro, no la diosa solar de Hilda. La silla del peluquero se convierte nuevamente en el lugar donde se decide su destino. Esta vez, rodeada de fotógrafos. Las tijeras penetran en su famosa cabellera. Mechón tras mechón cae al suelo. Luego, el color rojizo es destruido y reemplazado por un rubio platino. La prensa obtiene un espectáculo de transformación, el estudio un motivo de furia. Y Rita vuelve a ver en el espejo a una mujer elegida por alguien más. Más tarde, esta escena se relata a menudo como una humillación consciente.
el marido genio cortando públicamente su fuerza y demostrando que puede destruir lo que el mundo entero ama. Esa versión es demasiado conveniente. Wells realmente intentaba hacer un gesto artístico serio, romper el molde del estudio y mostrar que Haworth podía ser mucho más que una belleza decorativa. En ese propósito había respeto por su talento. Pero la verdad psicológica no tiene que coincidir con la intención artística. Para Rita, no solo importaba el porqué del cambio, importaba que la decisión, una vez más, no la tomaba ella. Su padre determinaba cómo debía moverse. Judson y el estudio cambiaban su peso, su nombre y su línea de cabello por el éxito. Ahora Wells la transformaba por el arte. Incluso la persona que quería ver a la verdadera mujer detrás de la imagen, primero le decía en qué debía convertirse esa verdadera mujer. Ahí radicaba la principal contradicción de su matrimonio. Wells, tal vez, quería liberar a Rita de Hilda, pero ofrecía la libertad bajo sus propias condiciones. La Dama de Shanghai no fue el éxito esperado. Columbia intervenía en la producción y el montaje. La película tardó en estrenarse, y el público no entendió por qué la estrella conocida lucía tan diferente. El experimento, que debía demostrar que Haworth era más que cabello rojo y un vestido negro, solo intensificó su viejo temor. Sin la envoltura creada por el estudio, no le importaba a nadie. Para entonces, el matrimonio casi había terminado. Wells seguía yéndose y entablando otras relaciones. Rita permanecía en una casa que nunca se convirtió en la seguridad prometida. Después de su padre, aprendió a ser útil. Después de Judson, comercialmente atractiva. Junto a Wells, intentaba ser lo suficientemente inteligente e interesante para que el hombre no se aburriera y se fuera. Pero era el mismo viejo trabajo, adivinar la forma en la que no la abandonarían. Más tarde, Wells hablaba de Rita con calidez y pesar. Entendía su vulnerabilidad y reconocía que no pudo darle la vida que ella deseaba. Aquí no había un villano simple, ni una víctima sin voluntad. Había dos personas que se vieron mejor que muchos otros, pero que aún así tomaron sus esperanzas por realidad. Rita esperaba que el genio la ayudara a sentirse digna. Wells esperaba encontrar detrás de la mujer más deseada de América a una musa capaz de entrar en su mundo infinito. Obtuvieron amor, una hija y una película en la que su matrimonio se reflejaba como en espejos deformados. Pero en casa, cada uno seguía esperando del otro lo imposible. En 1948 se divorciaron. Rita tenía 30 años. La conocía todo el planeta, pero ella seguía buscando a alguien que finalmente la sacara de Hollywood sin pedir nada a cambio. El destino le ofreció la salida más convincente: un príncipe verdadero, palacios europeos y la promesa de no volver a trabajar jamás. Esta vez, Rita decidió que la jaula quedaría en América. No notó que las jaulas doradas también se cierran. Ali Khan es el hijo de Aga Khan III, líder espiritual de los ismaelitas y una de las figuras más destacadas de la aristocracia internacional. Rico, encantador, sabe cortejar como aquellos hombres para quienes miles de rosas, villas europeas y vuelos transoceánicos son meros detalles. Pero el regalo decisivo no fueron las flores. Ali le ofrece a Rita algo que ningún hombre antes pudo darle: el derecho a dejar de ser Rita Haworth. Le promete que no tendrá que soportar a Harry Cohn, los horarios de filmación, ni la eterna necesidad de demostrar que la diosa de Hilda aún existe. Podrá dejar el cine y vivir como una mujer común. No como mercancía, no como estrella, no como Hilda. Después de su padre, Judson, Columbia y un matrimonio destrozado con Wells, esto suena a liberación definitiva. Rita deja el estudio y se va a Europa. En 1949 se casan y los periódicos anuncian que la Cenicienta de Hollywood se ha convertido en princesa. En las fotos aparecen palacios, flores, joyas y un hombre lo suficientemente poderoso para protegerla de toda la industria cinematográfica estadounidense. Fuera de las páginas de los periódicos, comienza otra historia. El romance surge cuando los matrimonios anteriores de ambos aún no han terminado. En América, organizaciones conservadoras llaman a boicotear las películas de Haworth.
La Iglesia Católica no reconoce el matrimonio de una católica con un musulmán sin un permiso especial. Rita deja Hollywood, donde no se la considera lo suficientemente americana, y entra en la aristocracia europea, donde nuevamente se siente extranjera. En los palacios se habla francés, se discute diplomacia, religión y política internacional. Rita apenas conoce el idioma. Su fama abre puertas, pero no le da un sentido de pertenencia. Para algunos sigue siendo Hilda, una exótica maravilla americana. Para otros, una actriz divorciada 2 veces con un hijo que de repente entra en la familia de un líder espiritual. Ali prometió liberarla de la necesidad de actuar, pero su propia vida es también un espectáculo. Carreras de caballos, casinos, recepciones, viajes y nuevas mujeres. Rita sueña con un hogar tranquilo. Él la lleva a un mundo donde los hogares casi no existen, solo residencias, hoteles y la próxima invitación. Una vez más se revela. Renunciar a la carrera no libera a una mujer si, junto con su trabajo, pierde su propio ingreso, ocupación y la posibilidad de irse. En Hollywood, Rita Perhaps pertenecía a un contrato. En el palacio, dependía de un hombre que prometió salvarla del contrato. En 1949, nace su hija Jasmine. Es la niña quien convierte la decepción familiar en una verdadera lucha. Para Rita, Jasmine es ante todo su hija. Para la familia de Ali Khan, también es nieta de Aga Khan, parte de la dinastía y una niña cuya crianza tiene un significado religioso. Cuando el matrimonio comienza a desmoronarse, surge la cuestión de dónde y bajo qué reglas crecerá la niña. Rita escucha en estas conversaciones un sonido familiar. Los adultos decidiendo nuevamente por un niño dónde vivir y en qué convertirse. Su propia infancia comenzó cuando su padre determinó su profesión, horario y puso precio a su sonrisa. Ahora, una amenaza similar se cierne sobre Jasmine. Esta vez, Rita no espera a que otros decidan por ella. Se va a los Estados Unidos con Jasmine y Rebecca, la hija de Wells. A América regresa no la princesa de Hollywood, sino una madre asegurándose de que ambas niñas estén a su lado. Luego comienzan las negociaciones de divorcio y la crianza de Jasmine. Ali ofrece un sustancial apoyo financiero bajo condiciones relacionadas con la educación religiosa de su hija. Rita rechaza el acuerdo que, a su juicio, vuelve a convertir el futuro de la niña en un objeto de negociación entre adultos influyentes. Es una de las decisiones más autónomas de su vida. Renuncia al dinero y al estatus para conservar el derecho de criar a su hija. Pero la libertad presenta su factura de inmediato. Abogados, casa, 2 niñas, una carrera interrumpida y la falta de una fortuna suficiente para una independencia total. Queda Hollywood. Rita huye del Palacio Europeo para que nadie disponga del destino de su hija, y por esa misma hija se ve obligada a regresar al sistema que disponía de su rostro. Harry Cohn no pretende fingir que el pasado ha sido olvidado. Columbia recupera a la estrella que intentó demostrar que podía vivir sin el estudio. Rita vuelve al mundo de los espejos de camerino, las luces de filmación y los contratos. Frente a la cámara, debe convertirse en la mujer que el público recuerda de Hilda. Pero han pasado varios años, la industria ha cambiado, ella misma ha cambiado. La imagen exige confianza eterna y deseo eterno. Mientras que la verdadera Rita regresa tras un divorcio, un escándalo internacional y una lucha por sus hijos. En los carteles, esto parece el regreso de una diosa. En la vida, es el regreso de una trabajadora a la fábrica donde alguna vez cambiaron su rostro. Y pronto en el set comienza a suceder algo que ni los productores, ni los directores, ni la propia Rita pueden explicar. La mujer, que desde niña podía memorizar las coreografías más complejas, empieza a olvidar líneas simples. Al principio, parecía simple falta de profesionalismo. Rita llegaba tarde, pasaba horas en el camerino y le costaba prepararse para salir al set. Tras la orden de acción, las palabras que acababa de repetir se desvanecían de repente. Una escena breve requería múltiples tomas. Miraba a su compañero, intentaba recordar la siguiente línea y sentía cómo crecía la irritación a su alrededor.
Los productores veían un calendario destrozado. Los directores, a una actriz sin preparación. La prensa encontró una historia conocida, la belleza envejecida que no soportó matrimonios fallidos y comenzó a apagarse en el aislamiento. El veredicto era simple y conveniente. Rita Hayworth se había perdido en el olvido. Ella realmente consumía alcohol, y este intensificaba sus cambios de humor, ansiedad y confusión. Por eso, la explicación parecía obvia incluso para los médicos. A finales de los 70, su estado aún se describía como un trastorno mental o adicción crónica. La trataban por dependencia, mientras la verdadera enfermedad permanecía sin nombre. Pero el alcohol no explicaba por qué olvidaba nombres familiares, se perdía en lugares conocidos y no entendía la secuencia de eventos simples. A veces, el toque de un extraño le provocaba miedo y furia. Rita no sabía por qué se le acercaban ni qué querían de ella. Para un observador, parecía un capricho. Para ella, el mundo comenzaba a desmoronarse en escenas sin montaje coherente. En 1976, ocurrió un colapso público en el aeropuerto de Heathrow. Rita gritaba, se resistía y no podía abandonar el avión tranquilamente. Las fotos de la exestrella desaliñada recorrieron los periódicos bajo titulares de un escándalo. Los paparazzi obtuvieron pruebas de la caída de la diosa. En las fotografías, nadie veía lo que sucedía en su interior. Una persona que simplemente no entendía dónde estaba, por qué la retenían y a dónde la llevaban. El mundo observaba los síntomas de una enfermedad y los convertía en un juicio moral. El diagnóstico preciso llegó solo en 1980, enfermedad de Alzheimer. Para entonces, quedó claro que parte de las líneas olvidadas, los arrebatos, la desorientación y los colapsos públicos no eran consecuencia de un carácter arruinado, sino manifestaciones de la destrucción cerebral. Para Hayworth, había una ironía especialmente cruel en esto. Toda su vida, otros le dijeron quién era. Su padre veía a una bailarina. Judson, una inversión. El estudio, un producto. Los espectadores, a Hilda. Los hombres, una promesa creada por fotógrafos. Rita podía irse, resistirse y al menos repetir: la verdadera yo no es así. Ahora, la enfermedad le quitaba incluso la posibilidad de saber quién era. Jasmine, la hija por la que Rita alguna vez dejó un cuento europeo y regresó a Hollywood, asumió el cuidado de su madre. Jasmine la instaló cerca de ella en Nueva York y organizó atención constante. Los roles se invirtieron. La mujer que cruzó el océano para que nadie decidiera el destino de su hija, ahora dependía de esa hija. La hija la ayudaba a comer, vestirse, reconocer su hogar y sobrellevar los ataques de miedo. Según los recuerdos de Jasmine, a veces en la televisión pasaban viejas películas de Hayworth. En la pantalla aparecía una deslumbrante mujer pelirroja, sonreía, bailaba y con un solo movimiento hacía suyo todo el encuadre. Rita miraba atentamente y no siempre entendía que se veía a sí misma. Esta escena es fácil de convertir en una bella metáfora, como si Margarita Cansino finalmente se hubiera liberado de Rita Hayworth porque la olvidó. Pero la enfermedad de Alzheimer no libera ni otorga un descanso misericordioso. Borra no solo el dolor, se lleva a los hijos, el hogar, los objetos familiares, la capacidad de explicar el miedo y reconocer un rostro amado. Rita no regresó a Margarita. La enfermedad se llevó a ambas. El 14 de mayo de 1987, Rita Hayworth murió en su apartamento en Nueva York. Tenía 68 años. Para entonces, la imagen creada seguía viva. Hilda se proyectaba en televisión, las fotografías se vendían, el vestido negro seguía siendo parte de la historia de Hollywood. La mujer que creó esa imagen ya no podía reconocerla. La historia de Rita Hayworth se puede reducir fácilmente a una lista de traiciones ajenas. Pero ella no fue solo una víctima. Poseía una rara fortaleza para sobrevivir y comenzar de nuevo donde otros se quebraban. Su tragedia radicaba en otro lugar. Desde la infancia le enseñaron que la seguridad debía ganarse. Sabía convertirse en cualquiera, una estrella, la esposa de un genio, una princesa, una madre. Pero esa capacidad de transformarse no respondía a la pregunta esencial:
¿Quién eres realmente? Solo después de su muerte, su hija Jasmine hizo lo que ningún hombre pudo hacer: proteger la dignidad de su madre. Al hablar del diagnóstico de Rita al mundo entero, Jasmine recaudó millones de dólares para la investigación del Alzheimer y salvó a miles de familias del infierno de la incomprensión que Hayworth había sufrido. El mundo recuerda a la deslumbrante Hilda en su vestido negro. Pero toda la vida de esta mujer fue un intento de vislumbrar a la persona que perdió ante su propio reflejo. Hollywood comenzó a transformar a Margarita cuando tenía 18 años. Pero algunas estrellas de estudio las obtenían mucho antes, siendo aún niñas, incapaces de entender lo que sucedía con su cuerpo y su vida. Una de ellas fue la niña de 12 años Judy Garland, a quien el estudio sometió a anfetaminas, hambre y jornadas de trabajo de 18 horas diarias. La historia de Rita muestra el precio de la belleza creada. La historia de Judy Garland mostrará lo que ocurría cuando la fábrica de estrellas comenzaba a trabajar antes de que una niña tuviera la oportunidad de decir no. Pero eso será en el próximo episodio.